¿Vienes con mexicanos? Perdón, ¿me parezco un latino en medio de franceses o no? 342 escalones. ¿Los contaste? El plato aquí cerca del mar cuesta más o menos 20 euros. ¿Ustedes se meterían? No sé si los latinos deberían venir, pero tal vez no vengan. Hey, hey. Bonjour. Buenos Hola, días amigos. amigos. ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron? Oigan, seguimos en Francia, en la France, pero estamos exactamente En la ciudad de Rouen. De Rouen. de Rouen. Rouen, como Rouen. lo dicen los latinos. Sí. Miren, aquí está el río Sena, llega hasta aquí, en el país. Y estamos en la región de la Normandía, Sí. aquí en Rouen. Y estamos en la capital de la región. Entonces lo que vamos a hacer hoy es recorrer la ciudad. Sí, Esta maravillosa mostrárselas y ciudad. que vengan con nosotros. Y lo más importante y lo más que me hace más feliz es que no venimos solos, tenemos compañía. Se los vamos a presentar. Son lo más especial para mí, son mis papás. Quiero decirles que fuimos por ellos al aeropuerto y me puse súper feliz, súper sentimental. Hace más de un año, un poquito más de un año que no los veía. Así que les voy a presentar a mis papis. Hola. Ay. Hace mucho que no te veía. Aquí están mis Hola. papás. Vete, Yoris, al abrazo. ¿Qué te llores? ¿Y qué tal sus primeras impresiones en Francia? Estamos muy contentos, encantados, enchantés. Enchantes. La verdad es que sí estamos muy impresionados sobre todo de la arquitectura que tienen aquí en Francia, está muy muy bonita. De lo verde que está Francia, hay mucha Bien, sí. fertilidad, no sé, está muy bonito. Sí. Bueno, es que todo. también estamos en verano. Estamos en pleno verano. Sí, También. Estamos como a 30 y no sé qué grados. 28 Sí, estábamos. para nosotros Bueno, ahorita 28. está bien porque en Monterrey siempre estamos arriba de 30 y tantos grados, entonces Hasta 40. hasta ahorita está rico y otra cosa que nos ha impresionado mucho es el tiempo que dura el día. O sea, Sí. aquí amanece a las 6 de la mañana, 5:40 y hasta las 10 y media está 10 y media metiéndose está la luz, sí, ¿verdad? Sí. Están bien largos los días de verano en Francia. Sí. Bastante. Podemos aprovecharlos muy bien. Así que bueno, vámonos Bueno, vámonos. a empezar. Bueno, Rouen es una ciudad muy gótica, muy famosa y no sabía, pero es muy turística. Sí. Sí. Y también es una ciudad que tiene muchos estudiantes. Hay mucha Sí, gente que se es lo viene a que iba a estudiar ir. acá, como Yoris. Sí. Bueno, lo que hay que saber es que yo estudié aquí durante 5 o 6 años que me quedé aquí. No, sí, bueno, 5. Más o menos 5 años aquí en Rouen, en esta ciudad. Y entonces conozco también todo lo que hay que ver, todo lo que hay que saber. ¿Tan rápido? Ay, perdón. ¿Vienes con mexicanos? Perdón. Y para los que no saben, yo me gradué primero de una facultad de deporte y después, ¿cómo decir eso? De una maestría de maestro. Yo soy docente aquí en Francia, pero decidí dejar todo y comprarme una furgoneta con mi novia, para los que lo saben, y empezar a viajar y hacer videos en YouTube con mi gato. Y ahora estamos de mochileros, amigos, en Francia, de nuevo. Bueno, esa es una de las calles principales. En Rouen hay 2 calles principales. Esa y otra que es allá paralela. ¿Cómo se llama esta? Eso se llama la calle República. Calle ¿Y por qué es una calle principal? Porque ahí está un puente para ir del otro lado de Rouen. Ah, ok. Porque Rouen está separado en 2 partes. Hay la arriba derecha, ¿sí? Arriba. ¿Arriba? O sea, el lado derecho del río Sena, Ah, ok. que es el lado bonito con todas las infraestructuras, etcétera. Y el lado izquierdo, que es el barrio. Ah, ok. Sí, el barrio y puede ser peligroso por allá, del otro lado. Mira ese edificio. Sí, mira. Qué Wow. bonito. Todo aquí parece museo. El medio de transporte aquí, miren, es esto. Es tipo un metro, pero es un bus. O sea, tiene su propia vía, ¿viste? Sí. Y entonces no hay tráfico. Como un metro, pero un autobús. Y entonces aquí no pueden transitar los carros. No, solo pueden transitar los bicis. Se llaman los teores. Peor. Teor, sí. Oye, yo había leído también que aquí en Rouen le llaman
La ciudad de los 100 campanarios. Sí, porque hay muchas iglesias, etcétera. Sí. Bueno, van a ver. Y está la hermana de Notre Dame de París, También. la hermanita. Y lo que les puedo decir sobre esa ciudad es que es una ciudad donde se vive súper bien. O sea, el clima, bueno, es Francia, es frío la mayor parte del año, pero la ciudad es tranquila, no hay tráfico, hay muchísimos transportes públicos, es muy fácil desplazarse y hay todo lo que uno necesita. Miren esa iglesia, mira amor, esa es una primera iglesia, hermosa. Buen post para la foto. Uy, mira, aquí les voy a tomar una foto. Mira. ¿Sabe entonces? Para los papás, la fotico. Wow. ¿Se ve en la cara? No, sí se ve. Algo muy típico de Normandía son esas casas que están hechas de madera. ¿Viste arriba? Que todavía es madera. Es típico. Hay muchas aquí. Aquí hay muchas. Vamos a pasar por las callecitas. Los callejoncitos de aquí. Pero qué hermosura, de verdad. ¿Viste esto? Sí, está bien Hay impresionante. como una plaza donde las calles peatonales se juntan. Las calles de Ok. Está bien bonito. Es bien interesante la infraestructura que todavía utilizan madera. Mira, esta literalmente está toda de madera. Ah, mira, tal vez esa es muy vieja. O Sí, sea, debe tiene tener no sé cuántos siglos. años. Sí, no sé, pero está muy vieja. Esta es la mera. Bueno, no la mera, la hermana de la mera. Es la catedral Notre Dame de Rouen. De Nuestra Rouen. Dama de Rouen. Sí. Es la misma casi que la de París. Mira, hay un trenecito, amor, que te hace Mira, la catedral, el Museo de Bellas Artes. Hay un poco más de 100.000 habitantes en Rouen, pero sabes, Rouen tiene como alrededores, otras ciudades y Sí. toda la aglomeración debe ser muchísimo más. Sí. Ahora sí, mírenla. ¡Oh, está majestuosa! ¿Viste? Y la No verdad no tiene manches. nada que envidiar a la de París. ¿No? Y no hay nadie. Sí. No hay nadie. O sea, si quieren conocer Notre Dame sin turistas, es esto. O la cultura francesa sin tanta gente, tal vez pueden ir a otra ciudad que París. Sí, porque a veces siento que como turistas romantizamos tanto algo que hay más que Francia, París. No, hay mucho más. Miren, esta ciudad está súper Sí. bella. Wow. Ay, qué bueno volver aquí. La ¿Qué verdad, sientes? Se siente raro, pero ¿Te recuerda me da tus gusto. momentos de joven? Sí, me da gusto y me recuerda a muchas cosas que pasé de mi juventud y está súper chido. No llores, amor, tranquilo. ¿Qué tal? Oye, se me hace hasta más Sorprendente. igual o más sorprendente que la Notre Dame Ah, de París. es exactamente lo que les acabamos de decir a los amigos. Y no hay tanta gente. No hay tanta gente, está tranquilo, está bien bonita la plaza. Sí. Está. ¿Quieren entrar? Intentamos entrar de periodo enfrente para ver. Vamos. Déjame tomar una foto de aquí afuera. Y mi papá dice, déjame tomar una foto aquí al lado, déjame tomar una foto del otro lado. Pero está bien. Que aproveche que está en Europa. Mira las sillas. O sea, parecen sillas de la cocina. Sí, no hay bancas así No hay como bancas, normalmente de la iglesia, en las iglesias. Todavía es muy como auténtica, ¿viste? Muy vieja. Yeah. Musiquita en Rouen. Adelante de los bikinis. Muy buen spot. Esta, amor, es la calle más famosa de la ciudad. Vamos. Porque mira, bueno, primero es la peatonal más grande. Y mira lo que hay allá. No sé si lo pueden ver. Ahí está allá. ¿Es un reloj? Es un reloj, sí, gigante. Por eso se llama calle del reloj. Sí, calle del grueso reloj se llama. Es un reloj astronómico del siglo XIV. Oh. Está muy viejo.
y está, bueno, vamos a ver, pero de color de oro, ¿Y es oro de verdad? no creo. Artista mundialmente desconocido. Está bueno ese puestecito. Mira lo de madera que hace. Bien bonito. Brazaletes. Aquí vine para tu póster aquí. Mira esto. Uy, yo me pediría el de Kinder. No manches. Vamos a comer. Amor, ¿Qué? ¿me parezco un latino en medio de franceses o no? Nah, hombre. ¿No? No, amor. Yo me siento así. Siento como que soy latino en medio de los franceses. En serio, te ves bien, te sientes diferente. Sí, Juan. Te ves más franceses que los franceses, amor. Ay, no. Lamento decírtelo, pero. Y no sé si ven, pero arriba, la bola de arriba La bolita es da la negra. forma de la luna actual. Ajá, ¿Sabes? sí. Sí se ve. Y más pasa en tiempo, entonces, y más se llena la bola de arriba, Sí. ¿sabes? Qué interesante. Parece que estamos dentro de una película, ¿no? Es lo que acaba de decir tu mamá justamente. Y puedes subir, ¿viste? Puedes subir ahí. Ah, sí. Tal vez te explican el mecanismo, ¿no? Nunca me subí. ¿Qué? Hay algo aquí. Pasando tantos años aquí, nunca sabía, nunca vi eso. ¿Nunca habías volteado para arriba? No sabía que había eso. Que dice Pastor Bobis. Les dije que estaba estudiando aquí, pero también estaba trabajando. Y yo trabajaba así, mira, tenía mi bici, como ellos. Y ahorita era delivery. Repartidor en bici. Yo tenía eso, mira, trabajaba por esa empresa. Deliveroo. Sí, Deliveroo. El Delivero Yoris. Ya me iba a los restaurantes. Y entonces ¿Cuánto pasaba tiempo trabajaste así? de repartidor, como más de un año. Yo me ponía aquí, en este banco, esperando mis pedidos. ¿Así? Sí. Porque Yo hay trabajaba. restaurantes aquí Hay- alrededor. Sí, a todos los alrededores hay puros restaurantes. Wow. Mira toda la naturaleza que hay. ¿Antes no estaba? No estaba eso. No había árboles. Y aquí miren, es el metro. Bajas y está el metro abajo. Wow. Esto, amigos, es mi restaurante favorito. Pero eso tienen que ver, miren. Se llama Sandwich y Burger. Antes se llamaba el Cuge. ¿Así? Sí, es lo mejor de aquí. De la street food. La street food de aquí, para mí. À la télé, c'est ça? Sur YouTube. Ça va, chef? Tu vas bien? Bien, oh, ça il fait longtemps toi. Pas longtemps. Bien, bien. Le petit ticket, c'est Ouais, c'est un peu... pour les boissons. Je vous mets quoi? ¿Acordaron de ti? ¿Eras cliente frecuente de acá? Siempre. Y yo cada día. Ay, aguas. Aquí venden bebidas que no había probado en otra parte. Miren, este es un Lipton de sandía con menta. Este es una coca, pero de cherry. A Yoris le encanta esta. Y esta es una Fanta de pitaya. pitaya. Esta está bien rica. ¿Listo, pa? Vas a probar la comida favorita de Yoris, del restaurante favorito de Yoris de Wu. Y este es todo hecho mano. O sea, Todo es casero. Sí, Hasta el las papas, pan, el las pan. papas. Todo. El pan también es de Y el aquí. pan también. El kebab tiene su origen de Turquía Ajá. y ahora es muy presente en la comida francesa. Es carne en un pan con, ¿cómo se llama? ¿Queso? Ensaladas. Ensalada. Y bueno, yo me pedí queso. Bueno, provechito. Es eso. Buen apetito. Buen apetito. Es como un tipo de mayonesa con algo, algo así. He pedido dos salsas que pican. Esta es picosita. Esta es una salsa árabe, se llama harissa, lo que tiene mi mamá. Y la otra es samurai. Samurai y harissa. Harissa. Normalmente la más picosa es harissa. También puedes probar esta que es la argeliana. Argeliana que ustedes tienen. Ah, es diferente que ella. Está rica, ¿verdad? Cuando yo llegué a Francia, eso fue lo que más encontré picosito. Está deliciosa. Esta. Sí. ¿Y es carne de cerdo? No. No es carne de cerdo porque es árabe y los árabes, los musulmanes no comen cerdo. Muy rico.
Para mí este es el mejor kebab que he comido en Francia. ¿Sí? Porque hay muchas sucursales, pero este en especial. Yoris fue por más papas. ¡Hola! ¿Y te los regaló? Si quieren, Gracias. Aquí tengo. Gracias. Están bien chidas porque están recién hechas. Ay, el solito es bien conchudo. Mira. Oye, qué confianza. Sí, nunca había tenido tan cerca un pajaritito. Ahí viene, mira. No quiso eso. Hola, amigo. Ay, cuidado con el papel. El papel así. Ay, agarró lechuga. Pero no se la está comiendo. Ahorita la otra la dejó allá. Ah, quiere pollito. Vamos a ponerle ese pollito. Qué bonito. Dice Yoris, hasta los animalitos vienen por esta comida. Vamos caminando por calles así pavimentadas bien bonitas. que son las calles del centro, miren. Sí, Y todavía hay comercios así de mercaditos. ¿sabes? Mercaditos, comerciantes locales. Sí. Bueno, porque estamos en el pleno centro. Mm. La ciudad es conocida porque es donde vivía la chica que se llama Juana d'Arco, la que tiene su nombre de la calle principal. Sí, ¿Quién fue esa chica? En la época medieval, o sea, los ingleses querían invadir y estaban aquí en Rouen y ella liberó Francia, Juana d'Arco, de los ingleses. ujú. Pero como que era muy joven y que era una mujer, era algo raro, ¿sabes? Y Que ella liderara. exactamente. Y entonces lo que hicieron es que la quemaron viva porque la decían que era una bruja. O sea, la acusaron de ser una bruja y la quemaron. Y ¿De dónde solo, la quemaron? solo tenía 19 años. 19 años. ¿Y Y la dónde? quemaron aquí, en la plaza del viejo mercado Es donde vamos a de ir. Rouen. Sí. ¿Sabes qué me recuerda, amor? Cuando fuimos a Bélgica. Me recuerda Esta ciudad mucho. se parece mucho a Bélgica. Sí, la verdad que sí. Miren, esta es la plaza del viejo mercado y es muy famosa y cuando vienes a Rouen tienes que pasarte un poco una tarde en la terraza de esa plaza Sí. porque hay muchas terrazas a tomar algo, una bebida, un cafecito, Un postrecito. miren. Y aquí es. ¡Wow! ¿Nos subimos al carrusel? Está bonito, ¿eh? Sí, está bien bonito. ¡Wow! Tal vez son como tipo vestigios arqueológicos, Sí. como tipo Perú, pero aquí en Francia. ¿Sabes qué? Cuando vivía aquí no me daba cuenta que estaba en un lugar tan bonito, te lo juro. O sea, que para mí era un lugar normal. A veces empezamos a valorar cuando ya Sí. no tenemos las cosas o ya no estamos en el lugar. Exactamente. Es lo que me pasa. Wow. Esta es la plaza donde quemaron a Jane d'Arc. Aquí es la plaza y esta es la iglesia que hicieron como un homenaje para ella. Sí. Es una iglesia moderna. Sí. Pero tiene como un enfoque medio oriental, ¿no? Es que Se ve como chino. Sí, no ¿verdad? sé. O es más medieval, ¿verdad? Medieval, yo creo. Y allá al finalizar Miren los dos es ojos. como la boca de un dragón. ¿Es un dragón? Sí, ¿Ah, sí? y está saliendo el Y agua, sale es donde agua. te dije, Ah, ¿viste? sí. Es muy similar al efecto de una gárgola. Que las gárgolas son Ajá. salidas de agua. Ujú. Y por eso se llaman gárgolas. Porque Gargo. no, viene como de garganta. Como sí. que es la salida de agua de una garganta. Datos importantes con mi papá. Gracias. ¿Qué quieres que te haga? Una toma así. 360. Claro, mi amor, claro. ¡Excelente! Muy bien. Que Es, salvó Francia. D'Arco, sí. O sea que le rinden tributo, homenaje. Claro. ¡Wow! Aquí está toda la historia. Entonces, ¿por qué La la quemaron? Porque ella dijo que escuchaba voces de Dios hablándole y diciéndole que tiene que ir a contraatacar y a atacar los ingleses. Y ella ganó. Pero entonces fue su idea, pero ella decía que no, Dios, o yo escuché voces
y por eso la quemaron por brujería. La historia real de Juana d'Arco. Buenos días. Hola. Segundo día de la aventura de guía turísticos para los suegros. Aquí estamos y entonces estamos todavía en Normandía, en la región, pero ahora venimos cerca del mar, a como una hora de donde estábamos ayer en Rouen. En Rouen hicimos una cosa súper buena en la noche, pasamos viendo una... ¿cómo se llama? Un espectáculo de luces. Espectáculo de luces. Hola. Y estuvo muy padre. Y la verdad está súper bueno ir a Rouen de noche y poder hacer esta actividad. Y bien, entonces a una hora y media en carro de la ciudad de Rouen estamos aquí. Se llama Étretat. Étretat, sí. Y es una playa, bueno, que es... aquí lo que tienen aquí es la Manche. ¿Sabes qué es la Manche? La Manche, así Sí. se llama. ¡Uy, Sí, Dios! así se llama. Es el mar que separa Francia y Inglaterra. Pero no estamos viendo Inglaterra, Inglaterra es más allá, del otro lado. Es el mismo mar, entonces. Sí, es el mismo mar. Y miren, es muy famoso, muy turístico, ¿por qué? Por sus acantilados Miren este, es maravilloso. de tiza y sus formas. No sé si logran ver allá, pero dicen que ese se llama Port d'Aval, es el arco más icónico de aquí de Étretat. Y no sé si ven, pero tiene forma como de un elefante y luego su trompa que va hacia el mar. Bueno, todavía no se ve bien, pero tal vez ahorita... Ahorita que subamos tal vez vemos bien Sí. la Y forma. miren, hay varias formas de visitar este acantilado. Se puede subir al acantilado allá, Ajá. o de este lado se puede subir ahí, hay como una capilla y se ve el acantilado que está del otro lado. Y también, mira amor, se puede rentar kayak. Ah, No sí, había cierto. visto. Esta región es una de las más lluviosas de Francia y entonces pues ayer en la tarde llovió, por eso dejamos de grabar. Llovió y hoy está todo gris cuando llegamos y dijimos, ay no, va a ser un día muy gris, como tipo de aquí, de la región, pero al final... Está saliendo el solecito. Oye, y algo también que me impactó es que esta playa no es de arena, es de piedras. sí, ¿viste? Y viste todos los... ¿cómo se llaman esos? Las gaviotas. Las gaviotas, sí. Mira, y vuelan muy cerca. Sí, son bien confianzudas. Y también lo que vimos llegando, no sé si saben, pero lo que se dice aquí en Francia, en esta región, es que cuando las vacas se ponen juntas en el piso, acostadas, significa que va a llover. Y ahorita llegando vimos muchísimas vacas así, sentadas, así que bueno, dijimos, vamos a ver. "No". Ya nos Vamos. trajimos paraguas ahora sí. Sí. Tal vez en la tarde va a llover. Sí, tal vez. Me dice mi mamá, ah, yo sí me vendría a vivir aquí, pero le digo, mamá, sé que te gusta mucho, pero es verano, porque normalmente en otras épocas del año está frío, lluvioso, O sea, sí, es solo esos 2-3 meses de calor. de calor, de sol. Si no, todo el tiempo es gris. Sí, Y por eso la gente en Francia sufre mucha de depresión sí, imagínate. por el clima o todo eso. Te levantas casi todo el año con frío para ir a trabajar. Puede ser difícil. Por eso llorís. Yo también Dejó todo. Sí, dejé todo. Me sentía depresivo antes de conocerte, mi amor. Ay, qué bonita. No, pues me pone más depresivo, ¿sabes? Pues es que cuando yo me vine a vivir acá también yo decía de que, ay, ¿cuándo va a salir el sol? Ajá. Siento que sí tiene que ver mucho el hecho de que sean días soleados o con lluvia. ¿Es claro? Tiene que ver en tu El sol te estado pone ánimo. de buen humor, ¿no? Por eso vámonos a vivir en la playa. Simón. Pues el camino está muy bonito, muy bien hecho. Sí. Fácil de llegar. Ay, ya me dio calor. Ahí está mi mamá. ¿Qué, ma? ¿Ya te cansaste? 342 escalones. ¿Los contaste? Bueno, ya saben cuántos escalones son. Esta capilla se llama Notre Dame de la Garde, patrona de los mineros. ¡Ay, una abeja! Mira esto. Miren cómo está enorme. Amor, no te muevas, ven. ¡Ay! Ya.
¿Ya se fue? No se fue. Mira, ahí está, ahí está. ¿Le gusta mi perfume? Es que hueles a miel, mi amor. Sí. Ya no lo tengo. En el pelo, pero no pasa nada. Así, mira, ahí está. ¡Ay, no! O tal vez es. Cuidado. Ahí está. Mira, mira cómo. Aquí ya se ve la trompa del elefante que les dije. Miren, este es el elefante y este es su trompa. ¿Y esto qué es? ¿El otro? La otra es, le llaman, no me sé el nombre en francés, pero en español es aguja. Ah, Se le dice, ándale. Vamos a bajar por ahí y hasta la punta. puede ser resbaloso porque llovió ayer. Hay muchísimo viento, no sé si se va a escuchar. Si no, gritamos. ¡Wow! Estamos en la punta. Eso es impresionante, amigos. Impresionante. No puedo creer. ¡Oh, el viento me mueve! Miren hasta dónde estamos arribota. Acabamos de llegar aquí a un restaurantito enfrente del mar y ya pedimos las botellitas de sidra. Mira, eso es algo muy típico de la región aquí de Normandía. Ajá. ¿Y qué es? Es como una cerveza de manzana. Ah. Porque hay muy poquitos de grados de alcohol. Mira, ahí dice sidra artesanal. Santé. Santé. Salud. ¿Qué tal? Delicioso. Pero tal vez me gusta más este. Está dulcecito. ¿Sí? Pruébalo. A ver. Déjame más probar suave. el tuyo. Saben diferentes. Sí se ven diferentes. Sí. Ah, mira. Ouais, pour moi. Así. ¡Wow! Miren esta hamburguesa deluxe. Tú te pediste la original, ¿verdad? Mira la pedazo de carnota que te ponen. Órale. El plato aquí cerca del mar cuesta más o menos 20 euros. Sí, El plato. Que son como 400 pesos en México. sí. Mira. Ay, hasta olió bien rico. Eso es el plato típico de aquí. Que es como una concha del mar. A ver. Y entonces lo agarras aquí, te lo comes. Y después esto Ay, va a ser tu, está vivo. La como pinza. tu pinza para comer, Los otros. mira, para comer los demás. Ah. Y esto es tu basura. Ya te quedas con uno para Te pinza. quedas con uno, sí. Está delicioso. Mira, te comes esto. ¿No Viene le con pones papas. nada? ¿No le pones nada? ¿No? Ya Pero- viene sazonado. Sí, viene sazonada, pero también abajo normalmente hay un líquido, hay un jugo ok. que después te puedes tomar. Mira, ¿quieres probar? A ver, pruébalo, pues. Pues, Me supo como a salmoncito. ¿A salmón? merci. Sí, merci. ¡Wow! A ver. Con pescadito. Sabe pescadito. Se quedan ahí. Ya terminamos de comer La y particularidad de la arena de esta playa. Ansiedad. sí, es la arena. Qué bonita se ve. Bueno, Me voy a preparar y chapucé. ándale. ¿Ustedes se meterían? ¿Un latino se metería aquí? ¿Un mexicano se metería acá? Sí, pero no sé si está muy helada. Sí, pero nosotros no. Es que debe estar muy helada. La voy a tocar con los pies, pero no creo. Yoris muy inteligente se trajo sus chanclas. Se me olvidaron. ¡Ay, ay, ay! No sé si los latinos deberían venir, si valdría la pena para un latino venir aquí, porque no sé si se metería,
Y seguramente que vendría como Angélica sin chanclas. Y con suéter. Ahí, mira, no se puede caminar. Y también el agua está como... tiene la reputación de ser helada. Ven, te voy a llevar. No vayamos a caer juntos. No está helada, no está fría. Está bien fría. Está más caliente que la playa de Lima, de Perú. No sé. Sí, no sé si un latino podría, ¿Meterse por acá? ¿cómo se dice? Aguantar. No, Así para. que, bueno, tal vez no vengan, mejor. Ay, ¿está bien? ¡Wow! Ya se metió el Yoris. Ya saben quién es el loco del canal, el que se atreve a todo. ¿Qué tal? Tienen que venir con zapatos. De agua. El hermoso sonido de las piedras. Esto, amigos, es algo muy típico de esas playas del norte de Francia. Son cabañitas privadas. O sea, son cabañitas de gente que viene pues aquí como que tiene su casa ahí en el mar. O sea, vienen, ponen su silla adentro, tienen cosas, mira la gente allá. Va sacando sus cosas. Es como su vestidor personal, ¿viste? ¿Y entonces ellos vinieron a instalar esto o lo rentaron? ¿O No, creo que lo compraron y ya. Tal vez antes estaba lleno. Antes, te digo, hace mucho tiempo. Ajá. Estaba lleno, toda la playa llena. Pues tal vez quitaron, vendieron. Pero mira, todavía hay unos que se quedan con esos. Entonces dejan sus cosas de playa ahí Ándale. guardadas y ya nada más cuando vienen sacan. Está bien exactamente. para no estar cargando en el carro y eso. Sí. O tal vez también como que para no estar en el pleno sol se ponen la silla dentro de la cabañita, ¿sabes? Para estar un poco fresco, mira la gente allá. Son suyos. ¿Y viste los botes? Ajá. Allá, mira. Empezaron a hacer kayak y Como todo. un catamarán, ¿no? Esto. Sí. Y mira, los niños que se vienen a meter en el... ¿Cómo podemos decir eso? ¿Una isla? La isla flotante para saltar y echarse Saltar, clavado. Ah, mira, nosotros hubiéramos podido hacer eso si tuvieras tu traje de baño. Angie no Es se que quiso en poner el, el traje. En el clima decía que no iba a salir el sol. Yo no sabía que iba a salir. Muchas gracias por ver el video, vamos a terminarlo. Un like, una suscripción si les gustó y también suscríbanse a mi canal. nos vemos en un próximo video. Adiós, Bye, les bye. amamos.